¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 21ª clase virtual de matemáticas. Hoy es 7 de mayo del 2020 y ya tenemos 21 clases virtuales. ¡Qué barbaridad! Ok, la escuela está abierta, los estudiantes y los docentes seguimos trabajando y nos preparamos para nuestro tercer examen parcial. Quisiera que este fuera un ensayo de lo que será el tercer examen parcial. Por lo pronto, hagan su comentario en este video, ya saben, para tener su asistencia. ¿Ok? Y mientras les platico de ese tercer examen, que sería hoy el simulacro. El examen es el lunes. Entonces, hagan de cuenta que el examen es esta clase. ¿Sí? Por favor, tomen esta clase, escriban en su cuaderno toda la clase, hagan el desarrollo de las operaciones que hagan falta y suban una fotografía de cada página de su cuaderno en la que esté la clase. ¿De acuerdo? Voy a pedirles que tomen las fotografías más claras y con la mejor definición posible, porque eso es lo que voy a calificar, sus imágenes. Si yo no veo clara la imagen, ustedes pierden. Es como escribir feo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso les pido de favor, que esta clase la tomen en su cuaderno y después le tomen la fotografía de evidencia, pero que esté muy claramente, no lo quiero al revés, no lo quiero que salgan las letras al revés, ni nada por el estilo, que esté muy claramente todo su trabajo de esta clase. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos. Ya ayer habíamos hecho 3 tipos de problemas, ¿sí? Entonces vamos por este tipo de problema que es medio rarito. Dice, hallar la ecuación de la parábola de eje paralelo al eje de coordenadas X. Eso quiere decir que es primero o segundo casos, ¿verdad? Y que pase por los puntos A, menos 2, 1, B, 1,2 y C, menos 1,3. Bien, entonces nos están dando 3 puntos que pertenecen a la curva y la orientación. Ya les dije que puede ser primer caso o segundo caso. ¿Por qué? Porque el eje está paralelo al eje X. Es decir, o abre la parábola hacia la derecha del eje de las X o abre hacia la izquierda del eje de las X. Bueno, para poder resolver este tipo de problemas debemos aplicar la ecuación de la parábola en forma general, que para primero o segundo casos sería y cuadrada más dx más y más f es igual a 0. Esta ecuación tiene 3 variables, es decir, tiene a la d, a la e y a la f. Los puntos xy, las variables xy, se pueden tomar de los puntos. Entonces, como esta es una ecuación con 3 variables, necesito crear un sistema de 3 ecuaciones con esas mismas 3 variables. Y sustituir en cada ecuación las coordenadas de los puntos en cuestión. Así vamos a obtener nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este caso, las 3 ecuaciones serían 1, porque es para el punto A, y vale 1 y x vale menos 2. Entonces, la primera ecuación sería 1 menos 2 por d más e por 1, pero pues no se pone, ¿verdad?
más f igual a 0. Voy a sustituir aquí ahora las coordenadas del punto B. X vale 1 y y vale 2. Entonces voy a tener y cuadrada, 2 al cuadrado, 4. Más 1 por d, pues es d. Más 2 por e, 2e. Más f igual a 0. Esa sería mi segunda ecuación. Y después voy a sustituir estas coordenadas en esta ecuación. Me quedaría 3 al cuadrado, 9. Menos 1 por d, menos d. Luego, 3 por e, 3e, más 3e, más f igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya resuelvo este sistema de ecuaciones. 3 ecuaciones con 3 variables. Lo podemos resolver por eliminaciones sucesivas. Lo podemos resolver por Cramer. Estamos haciendo el Mathimap. Bueno, lo podemos resolver con el Mathimap, por ejemplo. Bueno, y cuando resolvamos este sistema de ecuaciones, vamos a fijarnos que obtenemos que d vale 2 quintos, e vale menos 21 quintos y f vale 4. Por lo tanto, la ecuación que me están pidiendo para la parábola es y cuadrada más 2 quintos x menos 21 quintos y más 4 igual a 0. Esta es la ecuación de la parábola en forma general. La llevo a la forma canónica y ahí puedo encontrar sus elementos, puedo hacer una tabla de valores y puedo realizar la gráfica de la curva. Ok, problema número 5. Dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo lado recto es latus rectum, es el segmento entre los puntos 3, 5 y 3, menos 3. Recordemos que el lado recto es una cuerda perpendicular al eje que pasa por el foco. Es decir, aquí están los puntos 3, 5, aquí está el punto 3, menos 3, entonces aquí pasa el lado recto. El foco se encuentra exactamente a la mitad de estos dos puntos, ¿sí? Y con eso podemos nosotros encontrar las coordenadas del foco. El punto medio de estos dos son las coordenadas del foco. ¿Ok? Bueno, entonces conocemos nada más los extremos del lado recto de la parábola. Por la posición de estos puntos, sabemos que el lado recto es perpendicular al eje de simetría. Entonces, si el lado recto es vertical, el eje de simetría es horizontal y nos estaríamos refiriendo a un primero o a un segundo caso de una segunda forma ordinaria. Segunda forma ordinaria, primero o segundo casos, ¿sí? No sabemos cuál es el que necesitamos. Bien, entonces aplicamos la ecuación de la parábola en su segunda forma ordinaria, considerando los dos casos, es decir, con el signo positivo sería el caso 1 y con el signo negativo sería el caso 2. Calculamos la longitud del lado recto con la fórmula de distancia entre dos puntos y resulta ser de 8. Como la longitud del lado recto es 8, esta se define como 4ρ, es decir, el lado recto mide 4ρ y mide 8. De ahí nosotros podemos saber que ρ vale 2. Pero pues no importa mucho. Podemos sustituir
en esta ecuación, en lugar de 4ρ, pongo 8. Aquí va mi ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino alfa y beta? ¿Cómo le hago? Bueno, tenemos que 5 menos beta al cuadrado es igual a más o menos 8 por 3 menos alfa cuadrado. Porque tenemos esto. Porque el punto A pertenece a cualquiera de las dos curvas. ¿De acuerdo? Y aquí estoy sustituyendo las coordenadas de X y de Y, para el punto B. ¿Sí? Y ya que los puntos A y B pertenecen a la curva, puedo yo hacer esto. ¿Ok? Ahora, otra vez, resolviendo este sistema, es un sistema de ecuaciones, desarrollo los binomios, ¿sí? Los pongo con el signo más a los dos, por ejemplo, para que sea el primer caso, ¿sí? Y lo que voy a obtener es las coordenadas de alfa y de beta. Es decir, los vértices, el vértice puede estar en 1,1 o bien puede estar en 5,1. El vértice puede estar en 5,1 o puede estar en 1,1. ¿Sí? Serían los dos vértices. El vértice 1,1 sería para el primer caso. El vértice 5,1 sería para el segundo caso. ¿De acuerdo? Y entonces, si ya tengo alfa, si ya tengo beta y ya tengo 4ρ, entonces simple y sencillamente las sustituyo en los valores correspondientes de la ecuación y tendría yo estas coordenadas para el vértice 1, para el vértice 1, 1, y esta ecuación para el vértice 2, para el vértice en 5,1. ¿De acuerdo? Bueno, pues hagan esas operacioncitas, lleguen a esas, resuelvan esos sistemas de ecuaciones en su cuaderno y por favor envíen por favor el trabajo en una fotografía muy clara, por favor. No la quiero invertida, no la quiero movida. La fotografía tiene que ser muy clara porque así será su examen. Ahorita estamos viendo sus recursos fotográficos y sus habilidades como fotógrafos de lo que sería la clase de el día de hoy, la 21ª clase de informática. Muy bien, muchas gracias chicos, nos vemos mañana.